video más, un nuevo día. El día de hoy, 31 de enero, vamos a ver lo que se pudo haber hecho en enero y lo que se hizo, con el fin de que vean la facilidad de la estrategia que estamos manejando, los parámetros que yo tomo para operar una cuenta fondeada de fondo del mes. Bien, ahora bien, en el euro dólar iniciamos nosotros a hacer nuestra operativa el 10 de enero, que llegamos de vacaciones. Y en este caso, bueno, encontrábamos que había manipulado el bajo del día anterior. Recuerden que de esta línea a esta línea hay un día, y aquí se mueve otro día, ¿ok? London, New York, Asia. Bien, entonces nosotros esperamos siempre que haya una manipulación del día anterior y luego una distribución para de esta misma manera poder esperar que haya una buena zona de entrada, una posible entrada. Entonces miren, teníamos en este caso la manipulación de que incluso nos favorece para la manipulación del día anterior. ¿Qué quiere decir esto? Que es una manipulación de un low del día anterior. Si se dan cuenta, en esta zona no tenemos un cambio de carácter o un cambio de estructura a una distribución para poder esperar una entrada. En ese orden de ideas, yo esperaba que haya una distribución y que el mercado volviera por acá, en cuenta de esta liquidez. No pasó en este día, no tomamos ningún tipo de operativa. Bien, y nos vamos para el día siguiente. ¿Qué tenemos en el día siguiente? Teníamos ya marcada la liquidez del día anterior, teníamos marcada una posible zona en este punto, ¿bien? Donde teníamos liquidez por interna, había una manipulación de un imbalance, luego una distribución fuerte y clara. Bien, en ese orden de ideas marcamos un Fibonacci con el fin de establecer qué zona podría ser una zona importante con liquidez o imbalance, y podemos observar que aquí tenemos una zona importante con liquidez, imbalance y una zona de reacción, pero el mercado no llega hasta ese punto y se va sin tomar nuestra entrada. En ese día no tomamos operativa en el euro dólar. Bien, entonces no sé si aquí de pronto en 3 minutos había un riesgo de un quiebre, que es lo que nosotros también buscamos después de una manipulación y una distribución. Ahora veamos esta zona. Entonces tenemos una manipulación del día anterior. Como les decía, nosotros casi siempre esperamos la manipulación de un día anterior. En este caso aquí, toma de liquidez del high del día anterior. Luego de hacer eso, empieza a hacer una distribución por aquí. Bien, empieza a hacer una distribución por acá, ok, y nosotros tendríamos ya las siguientes posibilidades: que el mercado llegara a una zona de un orden bloque en quiebre o a esta zona. Si se dan cuenta, el mercado llega a una zona de liquidez de un 70%, 60%, y luego hace una distribución. Entonces yo esperaba que el mercado llegue nuevamente a esta zona y me haga una confirmación bajista para poder ingresar en esa entrada. En esta orden de ideas, nosotros ingresamos la entrada aquí, salimos y pusimos break even. ¿Por qué? Porque estamos fuera de un horario de movimiento, de alto movimiento del mercado, y esto no nos permite tener una gran volatilidad para que el mercado se nos pueda dar la activación. Ahora bien, en ese día tenemos un bid, ok. Este día, el día 12 de enero, teníamos nosotros las siguientes posibilidades. Aquí no había una manipulación de un low y tampoco había la manipulación de un high. Si se dan cuenta, tenemos aquí una zona de liquidez sin balance, que es donde el mercado posiblemente podría haber llegado, y acá posiblemente una zona donde el mercado también podría haber llegado, pero de acá ya había salido el mercado. Quiere decir que esperaba que llegue a esta zona, que manipule hacia, luego me distribuya y me dé el movimiento bajista. Aquí donde podemos observar
estas dos movimientos estructurales alcistas. Este movimiento azul es el que yo había marcado que posiblemente podría suceder. Ese movimiento rojo es el posible movimiento que yo esperaba que suceda para un movimiento alcista. Entonces, si nos damos cuenta, el movimiento que esperábamos que se realizara o se diera, se dio en movimiento bajista. ¿Qué quiere decir? Llegó, entró a la zona arriba, después de entrar, tomar liquidez aquí en esta zona, toma liquidez y por lo siguiente distribuye. Bien, yo le digo choch, siempre lo marco así, ustedes le dirán voz, rompimiento, cambio de estructura. Y viene y empieza a suceder lo siguiente, entra en nuestra zona, bien, nos da un pequeño rechazo. Esta era la vela que más había llegado a nuestro movimiento. En esta ocasión nosotros ingresamos en la entrada y empieza a hacer un movimiento de distribución. ¿Nosotros qué hacemos cuando tomamos una entrada? Cuando llega al 1-1 pasamos a break-even. ¿Bien? Cuando se va acercando al 1-2 nosotros ponemos en B el 1-1 y dejamos correr. Cuando llega al 2 ponemos en B al 2-2 y dejamos correr. ¿Qué quiere decir? Que en este caso cerramos un 1-2. Bien, pero si se dan cuenta, los movimientos que esperábamos son los movimientos que se dieron. ¿Por qué aquí no esperábamos la manipulación del día anterior? Porque tenemos una zona todavía válida y tenemos liquidez de Asia para que este movimiento nos dé un movimiento bajista o un retroceso. ¿Bien? Vamos al siguiente día. En el siguiente día no pasó nada. ¿Por qué? Porque no hubo manipulación de un bajo, o sí hubo manipulación de un bajo, pero no había un mercado muy claro, una tendencia muy clara. Aquí tampoco operamos. Aquí está nuestro alto, está por acá y nuestro bajo está aquí. Manipula el bajo del día anterior, luego distribuye y nos deja liquidez de London. Posiblemente habíamos entrado, no entramos. Aquí, esto es de alguna manera una entrada perfecta, pero en London. Nosotros no operamos London, pero si se dan cuenta, manipula, toma liquidez en esta zona y luego ¿qué hace? Distribuye en esta zona. Entonces, si se dan cuenta, no toma liquidez, toma liquidez del día anterior. De aquí a aquí hay un día y toma toda esa liquidez, luego pues esperaríamos que haga un movimiento bajista. Manipula, distribuye y llega a un 60-70% casi en la entrada de la zona y empieza a hacer su movimiento bajista, pero es en London. Y nosotros no operamos London, operamos New York de las 8 en adelante. Era una entrada que bueno, se dio en London y esperábamos nosotros en este horario, que por aquí llegamos, que luego llegara a tomar esa liquidez para seguir su movimiento bajista, lo cual fue lo que no hizo. Aquí no hicimos nada porque no hubo una manipulación clara de un bajo del día anterior ni nada de un alto del día anterior. Veamos esta zona. Tenemos manipulación de un alto del día anterior, sí. Este es nuestro último alto. Bien, ¿qué hace? En London manipula y luego distribuye. Como les decía, recuerden que nosotros estamos llegando tipo de horario New York, 8 de la mañana en adelante. Entonces, manipula y empieza a distribuir, nosotros llegamos por aquí y nos encontramos con esto. Entonces, en ese orden de días aquí tengo un imbalance, una zona buena para operar, pero como es una zona con riesgo, ¿qué hacemos? Esperamos una vela de volumen. ¿Cuál es la vela de volumen? Este tipo de vela. Una vela doji, una vela bajista si es ventas, una vela alcista si es compras. Bien, y luego una distribución y luego que vuelva a entrar a nuestra zona y ahí entramos. En este caso entramos aquí, el movimiento muy fuerte y la entrada está programada aquí, pero miren perfectamente una entrada 1.272 y se da un TP antes de nuestra antes de las 7 de la mañana, si no estoy mal, perdón, de las 9 de la mañana. ¿Y qué hace el mercado? Si te dejó y no entró, no te preocupes, él vuelve y sube.
distribuciones era una zona con imbalance, ok, válida, porque hacia acá arriba ya no habían imbalances en 5 minutos, y teníamos una vela de volumen que nos confirmaba la vela. Sigamos por acá. Miren, este es un ejemplo de que no hay que operar en ocasiones. Aquí manipula el alto del día anterior y distribuye. Aquí podíamos haber operado, digamos que una compra porque había manipulado el bajo del día anterior, pero ¿qué iba a manipular si lo anterior ya lo había manipulado? Ya no había para dónde distribuir, sino que seguir su tendencia. Por ese orden de ideas, continuamos operación ese día y seguimos. Aquí, bajo del día anterior, alto del día anterior, manipula, bien, pero esta distribución para mí no es válida, es esta la que yo necesito que me manipule para que pueda ser válida. Entonces no es tenida en cuenta. Acá tampoco, miren, alto, bajo, el día anterior, no hay manipulación, ya está por muy fuera del horario para manipular. Aquí, manipula el bajo del día anterior y luego distribuye, pero ¿qué pasa? Ya no vuelve a una zona de donde operar. Esta era nuestra zona del orden bloque en quiebre, posiblemente aquí estamos. Pero el riesgo de esa entrada era muy alto y es mejor operar operaciones de bajo riesgo que nos den poco capital para no correr riesgos de retomar. Esa entrada no se tomó, este iba aquí porque aquí era donde lo esperábamos, pero nunca llegó. Bien, sigamos. Aquí no hay nada, manipula por debajo, no hay movimiento. Si se dan cuenta, la estructura tiene que ser clara, manipula, distribuye, no hay nada claro. Como aquí, miren, la diferencia de esto a esto. Tenemos alto del día anterior, bajo del día anterior. ¿Qué pasa? Manipula el alto del día anterior, ¿bien? Vamos a borrar esto. Manipula el alto del día anterior, aquí, y distribuye aquí, o distribuye aquí. Cualquiera de los dos es válido. ¿Por qué? Porque este puede ser de 15 minutos o de 3 minutos y este es de 5 minutos. Ahora bien, ¿qué tenemos? Una zona con imbalance, que es esta, por encima del 60 y el 70% para Fibonacci. Entonces nosotros, ¿qué esperamos? Que llegue a esta zona, nos active nuestra entrada y baja. ¿Qué hacemos siempre? Cuando llega al 1-1, aseguramos nuestra entrada. Bien, aseguramos nuestra entrada. Al 1-1 nos ponemos en B, al 1-2 en 1-1 y al 1-2 punto algo aseguramos el 1-2 y dejamos correr hasta el 1-3, 1-4. Y así es como operamos nosotros. Sigamos viendo a ver qué pasó por acá. Por acá teníamos manipulación del bajo del día anterior, ok. Creo que no lo operamos porque en 15 minutos no había una manipulación clara o una distribución clara. Y nosotros esperamos siempre en 15 minutos manipulación y distribución clara para que nos pueda dar una buena información. Entonces, bueno, lo que esperamos aquí es lo siguiente. Miren, este día había una manipulación de un alto del día anterior. Bien, pero no, bueno, digamos que aquí hay una distribución y aquí estaba la posible entrada, pero miren que está una entrada fuera de horario y aparte es un movimiento de noticias. Para este día 31 de enero nosotros operamos CAT JPY. Miren, esa fue la entrada que tomamos, ciertamente se tomó hasta el 1.3. 1.3, cerramos aquí. Miren, ¿qué teníamos? Alto del día anterior, perdón, bajo del día anterior, alto del día anterior. Entonces, ¿por qué tomamos esta entrada? Porque vemos que el mercado reacciona a este movimiento, tomando liquidez de este movimiento, y luego empieza a hacer una distribución. Después de hacer una distribución, deja una liquidez previa y nos deja un imbalance muy claro. Cuando nos deja un imbalance muy claro, para nosotros estar seguros de que esa entrada va a ser positiva y a nuestro favor, ¿qué es lo que hacemos nosotros? Nosotros esperamos una vela de volumen bajista. Es esta. Miren, una vela de volumen bajista. Luego, que otra vela se la lleve con volumen. Esta de aquí se lleva todo esto con volumen. Ahora bien, espero que el mercado me haga un retroceso y entre en mi zona
y ahí sí activo mi orden y la dejo a que pase lo que pase. Eso fue lo que hice Tomó el día de hoy. Manipula, distribuye, liquidez previa, zona y empieza a dar su movimiento bajista. Igualmente yo quiero que entiendan es que esto es sencillo. Ahora para avanzar una prueba de fondeo, lo que yo les recomiendo es, primero, no estresarse. Bien. Segundo, manejen los riesgos. Yo inicié a pasar una cuenta con el 1% diario de una cuenta. Y como el trading es algo que no sabemos si va a ser positivo para un día o negativo para el otro, sucedió que bajó mucho la cuenta. Era una cuenta de 6.000K. Para subirla otra vez, mentalmente es muy difícil porque ya no vas a arriesgar el 1%. Ya toca arriesgar el 0.5%. Bueno. Entonces, lo que yo les digo es, con el 1% pueden que la pasen rápido, puede que no. Pero si lo intentan con el 0.5%, no va a ser tan rápido, pero va a ser más seguro. Ahora bien, utilicen un método que sea claro para ustedes, que lo puedan ver sin ningún problema, que se les vuelva como algo tan cansón para ustedes que ya lo vean sencillo, que no tengan que meterle tanto lío, tanta mente. Y esto es a lo que yo me refiero, a algo claro como esto, porque o sea, no digo que lo demás sea difícil, simplemente que ustedes manejen algo que para ustedes sea fácil, sea claro. Como, no sé, pues ya tiene una estructura, bueno, dicen toma de liquidez, tiene una zona con imbalance, un FBG, una estructura siempre, la misma estructura, traten de memorizar la misma estructura. Yo soy en un grupo donde operan el oro, donde operan el SP500, y ellos operan de diferentes maneras. Yo simplemente los miro y tomo las cosas que a mí me sirven. Y bueno, por ejemplo, en el oro tomé una entrada de copy trade porque es una entrada de ellos que yo no hubiera tomado porque yo no opero el oro. Pero la tomé y bueno, se dio. Fue esta entrada, miren. ¿Por qué yo tomé esta entrada? Primero, por lo siguiente. Aquí está mi alto del día anterior y aquí está mi bajo. No se lleva mi alto, pero pasó en lo mismo que en la del euro. Liquidez de Asia viene a una zona con imbalance, entra en la zona y el mercado empieza a rechazarla, mira. Ahora bien, una vela de volumen. Esta vela se lleva esta vela de volumen, bien. Y yo espero simplemente el retesteo. Cuando me da el retesteo en 5 minutos, nuevamente vela de volumen, vela sobre vela de volumen y ahí sí ingreso, con el fin de tener más seguridad y poder tomar una entrada. Esta no fue una entrada 1.7, se tomó una entrada 1.3. Yo tomo entradas 1.3, casi pocas veces dejo las entradas correr tanto. ¿Por qué? Porque miren, aquí hice un retroceso y cualquiera se asusta con eso. Hasta el más profesional teme de esto. Entonces, es lo que yo les digo. O sea, aquí miren, por ejemplo, aquí manipula por debajo, distribuye. Yo esperaba que aquí me dé una reacción, da la reacción. Pero bueno, dije, yo voy a cerrar aquí con este pequeño ratio porque no tenía seguridad de si iba a seguir subiendo porque por debajo había mucha liquidez. Bien, entonces, o sea, son cosas que tienen que ser tan claras para ustedes, que se hagan tan sencillas que no tengan posibilidad de perderse. O sea, que si no la ven, se retiran y siguen su camino. Y si ven una posibilidad clara, pues la toman. Ahora miren, el SDCAT. El USDCAT da muy buenas posibilidades con este tipo de estrategia. ¿Por qué lo digo? Porque me ha funcionado. Miren, a ver, ¿dónde están las entradas que he tomado con el USDCAT? Miren, aquí, por ejemplo. Manipula, distribuye, vuelve a una zona del 50% y una entrada 1 a 2 sin ningún problema. Miren, llega a una zona del 50% con imbalance y todo, entra en la zona, vela de volumen sobre volumen, retestea la entrada y se da la entrada. Acá manipula, distribuye, zona, entra en la zona, bien, vela de volumen, retesteo y sube. Es que no es nada más, miren, vela de volumen porque esta es la vela que más llega a la zona, la distribuye,
luego que vuelva a esta zona y entramos. Esas son las entradas. Entonces lo que yo les busco es que busquen ese tipo de posibilidades. Y yo les recomiendo Fonden Next para sus pruebas de fondeo, porque tienen un sprint muy bajo, las comisiones son muy bajas. Entonces es la recomendación que yo les puedo dar el día de hoy. Espero que pues el día de hoy este nuevo video para el mes de enero les sea de gran ayuda. Un abrazo y muchos profits y trades rentables para este año.